Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Audi Q7 de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, la calidad de la pintura de la carrocería del Audi Q7 no es motivo de crítica. Y la antigüedad de los ejemplares usados de segunda generación aún no es tan antigua como para indicar problemas graves con la pintura. Descantillados y rayones, nada más. Ni siquiera verás óxido en los vehículos que no han sufrido un accidente. Pero para que las partes cromadas de la carrocería se vuelvan turbias y se cubran de pequeños puntos negros, 3 a 4 años de funcionamiento serán suficientes. Y esto con la condición de que los propietarios adinerados de un crossover alemán pasen a menudo por el túnel de lavado y laven periódicamente la suciedad y los reactivos de la carrocería. Las opciones después de accidentes menores merecen una atención especial. Además, no habrá garantía de que los faros LED dañados duren mucho tiempo. Un pequeño impacto en la parte delantera del coche suele acabar mal para la unidad de control de crucero adaptativo, que se encuentra directamente detrás del parachoques delantero. Los materiales de acabado de primera calidad son caros por una razón. No solo tienen un aspecto fantástico y un tacto agradable, sino que también tienen una excelente resistencia al desgaste. Gracias a esto, los propietarios cuidadosos, incluso con un kilometraje de 150.000 kilómetros, parecen casi nuevos. Al mismo tiempo, es posible que haya grillos en la cabina. Como regla general, aparecen después de que se ha desmontado el interior para reemplazar una pieza defectuosa, instalar nuevos equipos o mejorar el aislamiento acústico. Al elegir un Audi Q7 usado, debe prestar atención no solo a los materiales de acabado, sino también al techo panorámico. Como mínimo, antes de comprar, debes comprobar que el mecanismo de apertura funciona correctamente. Es incluso mejor si se puede comprobar si hay fugas en el techo panorámico. Hay muchos sistemas electrónicos en el crossover alemán. Su funcionamiento deberá comprobarse con mucho cuidado y detenimiento. En promedio, el sistema de entrada sin llave falla con más frecuencia que otros en recorridos de hasta 100.000 kilómetros. Debido a que la estanqueidad de las manijas de las puertas deja mucho que desear, la humedad daña gradualmente el sistema. Si no quiere pagar de más en el futuro, es recomendable buscar en general la versión básica del crossover. Además, incluso su nivel de equipamiento solo es envidiable. Un matiz interesante, las versiones bien equipadas del Audi Q7 estaban equipadas con un grupo de instrumentos digitales. Existe la opinión de que es imposible cambiar el kilometraje si hay un tablero virtual. Sin embargo, los vendedores deshonestos incluso encontraron una salida a esta situación aparentemente desesperada. El grupo de instrumentos digitales original simplemente se reemplaza por instrumentos de esfera clásicos. Por supuesto, el coche se ve privado de una opción que es importante para muchos, pero al mismo tiempo el kilometraje se reduce milagrosamente, por ejemplo, de 300 a 120.000 kilómetros. El precio del coche, por supuesto, también se reescribe. Pero esta vez a lo grande. El nuevo Audi Q7 se comercializa ahora únicamente con un motor diésel 3.0 TDI de 6 cilindros con 249 caballos de potencia. Si echas un vistazo rápido a las especificaciones técnicas, puede parecer que en el Q7 de primera generación se instaló el mismo motor, pero no es así. A pesar del mismo volumen y potencia, es imposible poner un signo igual entre los motores 3.0 TDI utilizados en diferentes generaciones del modelo. Durante el cambio de generaciones el motor fue modificado, pero no todos los cambios lo beneficiaron. En particular, en el motor diésel de 3 litros había un problema de desgaste de los acoplamientos de los árboles de levas, del que los propietarios de la primera generación del modelo ni siquiera habían oído hablar. El recurso de la cadena de distribución de gas ha disminuido notablemente. Si en el primer Audi Q7 duró hasta 200.000 kilómetros, ahora se puede escuchar sonar la cadena de distribución ya con un kilometraje de 120 a 150.000 kilómetros. Naturalmente, junto con la cadena, también es necesario sustituir su tensor.
Los inyectores se han vuelto más sensibles a la calidad del combustible. Si empiezan a desbordarse, las reparaciones pueden resultar muy caras. Teniendo en cuenta que los crossovers grandes con motores diésel se compran para conducir mucho, es poco probable que en el mercado secundario se pueda encontrar un Audi Q7 3.0 TDI con un kilometraje de menos de 150.000 kilómetros. En consecuencia, conviene prestar atención inmediatamente al hecho de que se harán sentir los problemas típicos de un motor diésel relacionados con la edad. En particular, con un alto kilometraje, un motor diésel de 3 litros comienza a perder aceite y anticongelante. Se pueden encontrar fugas en la unión de la unidad de potencia con la caja de cambios, en la copa del filtro de aceite y en el área del sello de aceite del cigüeñal. Además, debe inspeccionar cuidadosamente la junta del intercambiador de calor y la cubierta trasera del motor para detectar fugas. Afortunadamente, incluso con un kilometraje de más de 200.000 kilómetros, las fugas son relativamente pequeñas. Puede soportarlos fácilmente, sin olvidar, por supuesto, comprobar periódicamente los niveles de aceite y refrigerante. Mucho menos popular en nuestro mercado era el motor de gasolina 3.0 TFSI con 333 caballos de fuerza. Y no es de extrañar, ya que los propietarios tuvieron que pagar por caballos de fuerza adicionales con un alto consumo de combustible y un considerable impuesto de transporte. El motor todavía utiliza camisas de hierro fundido y un bloque de aluminio, por lo que su diseño no sorprenderá a los mecánicos especializados en la reparación y mantenimiento de automóviles de marcas alemanas. En comparación con su predecesor, el motor 3.0 TFSI de la llamada generación Gen 2 se ha vuelto más fiable, pero su complejo diseño todavía no perdona el ahorro en aceite del motor, el repostaje con combustible de baja calidad o el descuido del sistema de refrigeración. Gracias a una serie de modificaciones, los ingenieros de Audi casi han conseguido eliminar el consumo de aceite típico del motor 3.0 TFSI. Sin embargo, a medida que aumenta el kilometraje, el apetito por el petróleo sigue manifestándose. Este punto no debe pasarse por alto bajo ninguna circunstancia, ya que incluso una mínima falta de aceite puede provocar rayaduras en los cilindros. También pueden aparecer si el propietario no considera necesario calentar el motor a la temperatura de funcionamiento antes de comenzar a conducir, sino que inmediatamente comienza a conducir de forma activa. No hay que descartar los tradicionales problemas del 3.0 TFSI con anillos y separador de aceite. Los catalizadores que colapsan también contribuyen a la formación de raspaduras en los cilindros. Estos últimos no pueden tolerar la gasolina de baja calidad. El ajuste del chip del motor no prolonga la vida útil de los catalizadores. Sin embargo, incluso en condiciones ideales, los catalizadores duran entre 80 y 100.000 kilómetros. Después de eso, el polvo cerámico que contienen comienza a penetrar en los cilindros. Si no se hace nada en esta fase, las consecuencias serán muy graves. En este caso, hay dos salidas: sustituir los catalizadores agotados por otros nuevos o eliminarlos. Entre los problemas relativamente menores, cabe destacar el fallo de la bomba de combustible de baja presión. La bomba tiene un recurso relativamente pequeño. Además, los propietarios de un Audi Q7 con motor 3.0 TFSI deben estar preparados para limpiar periódicamente las válvulas y el colector de los depósitos de carbón que se forman en ellas. En cuanto al ruido procedente del sistema de escape, del que se quejan muchos propietarios del crossover alemán, no es culpa de la unidad de potencia. El único fallo es la corrugación del silenciador, que se quema después de 3 a 4 años de uso intensivo del coche. Después del reemplazo, los sonidos desagradables desaparecen. En general, sujeto a un mantenimiento regular de alta calidad, una unidad de gasolina de 3 litros puede durar al menos 250.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. Según los estándares modernos y teniendo en cuenta el complejo diseño, el indicador es muy bueno. Otra cosa es que el coste de incluso una pequeña reparación de un 3.0 TFSI suele resultar muy elevado.
Aquellos entusiastas de los automóviles que compren un crossover con un kilometraje de 200.000 kilómetros definitivamente deberían tener esto en cuenta. La proporción de crossovers con motor de gasolina 2.0 TFSI que desarrolla 252 caballos de fuerza en el mercado secundario no supera el 2% de las ventas totales. Al parecer, los compradores del nuevo Audi Q7 creían con razón que la modesta unidad de 2 litros bajo el capó de un crossover premium no tenía nada que hacer. Pero si solo 4 cilindros no le molestan, entonces no existen contraindicaciones graves para comprar la versión básica. La unidad 2.0 TFSI es una especie de sucesor del motor de 2 litros de la serie FSI. Pero si este último se hizo famoso por su alto consumo de aceite y en general no tuvo un buen rendimiento, entonces la serie TFSI está libre de un consumo excesivo de aceite. Otra cosa es que no se puede contar con el hecho de que un Audi Q7 de 2 litros en funcionamiento no costará más que algún Kia Optima con un motor del mismo volumen. Por ejemplo, en el 2.0 TFSI, como en otras unidades disponibles para el Audi Q7, la cadena de distribución está situada en el lado de la caja de cambios. Su sustitución tras una carrera de 150.000 kilómetros no se puede evitar ni siquiera con un viaje tranquilo. Y dado que reemplazar la cadena de distribución implica retirar la unidad de potencia, incluso esta operación planificada resultará costosa. Si sus posibilidades financieras no son ilimitadas, al comprar un Audi Q7 usado, debe descartar inmediatamente las opciones con el ajuste del chip del motor. Además, esto se aplica tanto a las modificaciones con motor diésel 3.0 TDI como a los crossovers con motor de gasolina de 3 litros. En primer lugar, nadie potencia la unidad de potencia para conducir en silencio. E incluso con un mantenimiento adecuado, una conducción agresiva solo contribuye a reducir la vida útil de la unidad de potencia. En segundo lugar, nadie puede garantizar que los demás componentes, caja de cambios, suspensión y sistema de frenos, hayan sido modificados para tener en cuenta el aumento de potencia del motor. Pero si el dinero no importa, ¿por qué no? El mismo motor 3.0 TFSI tiene un enorme potencial de propulsión. Incluso en la etapa 1, siempre que se utilice gasolina de 98 octanos, el motor de 3 litros desarrollará entre 420 y 440 caballos de fuerza en lugar de los 333 caballos estándar. Con las modificaciones de la etapa 2, la potencia se puede aumentar a 470 caballos de fuerza. La transmisión automática de 8 velocidades ha demostrado su eficacia. De vez en cuando, los propietarios se quejan de que cambia de marcha con ligeras sacudidas, pero con recorridos de hasta 120 a 150.000 kilómetros. Esto definitivamente no es culpa del componente mecánico de la transmisión. Basta con actualizar el software de la caja y los temblores desaparecen inmediatamente. Otra cuestión es si la caja empieza a funcionar en un coche con 150 a 200.000 kilómetros. En este caso, en primer lugar habrá que buscar la causa en el desgaste de las piezas de la caja. Antes de una revisión importante, la transmisión automática del Audi Q8 debería durar al menos 250.000 kilómetros. Pero solo si se cambia el líquido de la transmisión cada 60 a 70.000 kilómetros y se conduce con más o menos cuidado. Si el motor se ha sometido a un ajuste de chip y la caja de cambios permanece sin terminar, en cualquier caso no debe contar con ese kilometraje antes de los primeros problemas graves. Si para el crossover Volkswagen Touareg relacionado era posible pedir por una tarifa adicional tanto una marcha reductora en la transmisión como bloqueos traseros y centrales forzados, entonces para el Audi Q7 de segunda generación estos asistentes todoterreno indispensables no estaban disponibles a ningún costo. Al equipar el crossover exclusivamente con una imitación electrónica de cerraduras y un acoplamiento de rueda trasera, Audi dejó claro que el séptimo no tiene nada que ver en condiciones todoterreno graves. Sin embargo, los crossovers caros rara vez abandonan el asfalto ya liso. El hecho de que el sistema de tracción total del Audi Q7 sea simple según los estándares modernos debe tomarse como una bendición, ya que el crossover alemán no tiene problemas con él.
Solo si el automóvil a menudo tuvo que arrastrar un remolque pesado o conducir constantemente sobre barro o nieve profunda, los componentes de la transmisión de tracción total pueden requerir reemplazo en algún momento después de un kilometraje de 150 a 170 mil kilómetros. Si el mencionado Volkswagen Touareg disponía de una suspensión de muelles convencional, el Audi Q7, como modelo formalmente situado medio escalón más alto, estaba equipado con una suspensión neumática. Estructuralmente, es más complejo y, en teoría, debería causar muchos más problemas. Pero en la práctica no hay por qué temer a la neumática. Los ingenieros de Volkswagen lo hicieron muy confiable. Incluso los cilindros, que no en vano se consideran el punto más vulnerable de la suspensión neumática, están bien escondidos bajo cubiertas protectoras y pueden soportar al menos 100.000 kilómetros. Otra cosa es que no podrás ignorar los problemas con la suspensión neumática por mucho tiempo. Por ejemplo, si los cilindros comienzan a purgar aire, el compresor de bombeo tendrá que funcionar con mayor carga. Naturalmente, esto afectará negativamente a su vida útil. Por supuesto, sustituir los elementos de la suspensión neumática no es un placer barato. Pero puede ahorrar dinero reemplazando los consumibles defectuosos. Afortunadamente, hay suficientes repuestos en el mercado para la suspensión neumática del crossover alemán, aunque no originales, pero de calidad bastante decente. Por cierto, incluso puedes evaluar visualmente el rendimiento de la suspensión neumática. Una vez finalizado el movimiento, la suspensión se hundirá rápidamente. En términos de fiabilidad, la segunda generación del Audi Q7 puede considerarse un buen promedio. Pero esto no significa que tener un crossover alemán no tenga nubes. Para protegerse de alguna manera de grandes gastos inmediatamente después de la compra, es mejor no comprar un Audi Q7 sin un diagnóstico exhaustivo de todos los componentes. Si el vendedor se niega a diagnosticar, es mejor buscar otra copia. Afortunadamente, hay suficientes opciones usadas en el mercado secundario y cada año habrá más. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.